Listo, ya estamos grabando. Si alguna de estas tuerquitas está flojita, pues claro que se va a ver permeado en el aprovechamiento de nuestros niños, ¿no? Entonces es lo que nos gustaría que se quedara el día de hoy con todos ustedes. Y bueno, ya lo comentábamos, ¿qué es el éxito escolar? ¿Cómo pudiéramos definirlo? Lo que nosotros discutíamos, Miss Karen y yo, al desarrollar este tema, es justo esta cuestión de, pues bueno, entran dos posturas aquí, ¿no? Desde lo objetivo, desde lo cuantitativo, ¿no? Como, bueno, pudieran ser los promedios o estar en el cuadro de honor o buenas calificaciones, altas calificaciones, ¿no? Pero realmente el éxito escolar, desde nuestro punto de vista y lo que queremos también que se queden ustedes es que es un proceso mediante el cual el niño va a lograr desarrollarse de una forma integral, no meramente, únicamente desde lo cognitivo, desde lo académico, ¿no? Que claro que es fundamental que el niño desarrolle ciertas habilidades mentales para poder organizar, comprender, evocar y utilizar toda esta información que va a ir adquiriendo a lo largo de su vida escolar, ¿no? Como son la atención, la concentración, la memoria, la comprensión, la resolución de problemas y, bueno, infinidad de cuestiones, sino que también van de por medio y entran el desarrollo socioemocional, súper importante, que a veces dejamos de lado, ¿no? Que a veces no le prestamos la atención necesaria y que ocasionalmente puede estar ahí la tuerquita que necesita ajustarse, no meramente en el contenido o en lo académico o en lo cognitivo, sino desde cómo se está desarrollando en el área psicosocial, lo que tiene que ver con la confianza en sí mismo, su seguridad para participar, el sentirse motivados, el sentirse capaces, el tolerar la frustración, el tolerar los errores, la capacidad de relacionarse con otros, ¿no? También va de por medio al momento de nosotros observar si mi hijo, mi hija está teniendo un éxito escolar. Y al final, pues claro, el desarrollo de hábitos, ¿no? Que yo vaya observando que mi niño o mi niña está adquiriendo esos hábitos, esta constancia, esta perseverancia de, bueno, ay, por aquí me están levantando. Miss, buen día. Es Dígame, que buenos días, señora Maggie. se escucha mucho ruido. No sé si sea su micrófono. O sea, se escucha mucho ruido ahorita que usted, o no sé si soy yo nada más. No sé. Ok, pues ¿me podría compartir alguien más de favor en el chat o activando su micrófono si también me perciben con mucho ruido para ver si es mi micro? Porque aquí ahorita no, Sí, no lo percibimos, pero me escucho con bastante ruido. Se escucha como yo si hubiera aire en el micrófono. también yo lo percibo. Sí, entonces sí va a ser mi micrófono porque aquí está todo muy callado en la oficina. Tal vez era mi movimiento al momento de yo moverme. Probablemente me sigo escuchando con mucho ruido, mucha interferencia. Hola, hola. No, Miss, ya se escucha bien. a lo mejor es el roce de la ropa, porque cuando ahorita que habló se Sí, escuchó muy bien. sí, va a ser eso, va a ser eso, sí. Permítanme, me reajusto los audífonos. El cabello incluso pudiera ser. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, es mi movimiento, ¿verdad? Ok. Muy bien, muchísimas gracias por comentármelo. Igual si ahorita que continúo sigue de esta forma, me lo hacen saber, por favor, para checar el micrófono. ¿Sale, vale? Muchísimas gracias. Y bueno, como lo comentaba, pues en general lo que nosotros podríamos definir como el éxito escolar es que es este proceso continuo, vivo incluso, ¿no? Que no necesariamente es el llegar a una meta o el llegar a una calificación o el lograr obtener cierto puntaje o cierto reconocimiento o cuadro de honor, sino que es este proceso evolutivo, ¿no? En el que constantemente nos permite ver esos pequeños pasos hacia
hacia adelante que está dando mi hijo o mi hija. El éxito escolar se puede medir, pues bueno, es aquí donde entramos en este choque desde lo objetivo con lo subjetivo, ¿no? Que se cruzan, que por una parte tenemos lo cuantitativo, que son las calificaciones, que son los resultados de un examen, de alguna evaluación. Sin embargo, no es completamente aislado que esa calificación me esté arrojando que mi hijo está aprendiendo realmente, ¿no? Yo lo que en este desarrollo de este tema llegamos a la conclusión es que el éxito académico tiene la línea base o la línea de comparación desde mi propio hijo, ¿no? Yo sé que de repente está complicado y de forma inconsciente, incluso en ocasiones podemos comparar, ¿no? Y, ay, es que el compañerito o la compañerita ya logró cierto aprendizaje o ya desarrolló cierta habilidad, que la lectura, que la escritura, que tal cuestión, y a lo mejor mi hijo, mi hija sigue en proceso de, ¿no? Sin embargo, desde su propia línea base, desde su propia comparación, desde ese mismo eje de sí mismo, pues veo que está avanzando a su ritmo, a pasos pequeños o a pasos agigantados, como lo queramos ver, pero ha estado avanzando. Entonces, realmente el éxito académico se puede medir en la manera o en la medida en la que nosotros vamos observando que mi pequeño o mi pequeña está adquiriendo esas habilidades, que a lo mejor si hace un año le costaba permanecer por un largo periodo de tiempo concentrado en cierta actividad o en ciertas actividades, pues ahora ya logra tener mayor permanencia a su lugar, se distrae menos, ya sigue mejor las indicaciones, ya tiene mayor vocabulario del inglés o incluso del español cuando están en edades iniciales, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones desde su propia línea base es lo que me va a permitir a mí como mamá o como papá observar si mi hijo realmente está adquiriendo esos conocimientos y no necesariamente en contenido o en información meramente, sino en habilidades. El aprendizaje al final ocurre dentro de un proceso evolutivo, emocional, desde su contexto y va a ir variando de un niño a otro. ¿Cómo puedo saber si mi hijo está teniendo éxito académico? Bueno, para poder comprender si mi hijo está teniendo éxito académico, el primer criterio, claro, como ya lo comentaba, no debería de ser la comparación con sus pares, sino la comparación hacia con él mismo y cómo ha estado en etapas anteriores, ¿no? El ciclo anterior o el mes anterior o los meses pasados, el trimestre pasado, ¿no? Y todas estas cuestiones me van a dar a mí un panorama de si realmente muestra un progreso con respecto a su propio punto de partida y eso nos permite comprender mejor si hay un antes y un después, si se están adquiriendo estas habilidades, si está adquiriendo no solamente en lo académico habilidades, sino también en lo social, en infinidad de cuestiones, ¿no? Que le van a permitir tener este éxito integral, no meramente en cuestiones académicas. Y bueno, ¿cuáles son las claves para yo comprender, para yo observar y darme cuenta entonces si mi hijo está adquiriendo todas estas habilidades? Bueno, si el niño aprende, avanza y mantiene una relación relativamente sana con el aprendizaje, que yo no lo noto ansioso, preocupado por el error, preocupado por ir a la escuela, por participar, por acercarse con los maestros, por externar sus dudas hacia conmigo mismo, ¿no? Que sigue teniendo esta curiosidad, pues yo podría definir que mi hijo está teniendo un éxito académico, incluso si no es el más sobresaliente de la clase. Este progreso siempre va a ir en comparación y en relación consigo mismo. Si lo noto que es más autónomo, que se vuelve más responsable, incluso desde cosas pequeñas, ¿no? Como la organización de su mochila, la organización del estudio, de las tareas, ¿no? Todas estas cuestiones me van a dar a mí este punto de comparación de, bueno, está desarrollando ciertas habilidades que anteriormente no tenía. Entonces, claro que puedo decir que mi hijo está teniendo éxito académico, sobre todo en la parte del bienestar emocional.
yo noto que anteriormente se me frustraba más, tenía más desbordes. Ahorita he encontrado estas herramientas con acompañamiento, claro, y orientación. He encontrado estas herramientas para que lo emocional pues no se vuelva también y no se genere una barrera, porque también de repente lo emocional nos puede generar este muro, ¿no? Del aprendizaje, incluso más que la dificultad de los contenidos. Entonces, si yo noto que en estos tres aspectos mi hija ha estado avanzando, ha estado dando pasitos de hormiga hacia adelante, pues claro que puedo decir que mi hijo está teniendo un éxito académico de forma integral en su día a día. Y bueno, yo sé que hay momentos, hay ocasiones en las que nos preguntamos que, híjole, es que yo no noto que de esto haya algún avance, no noto que esté avanzando en ciertas esferas, ¿no? Como en lo emocional, en lo social, en control de esfínter, en matemáticas, en lectoescritura, ¿no? ¿Qué puedo hacer si ya tengo esta línea base y aún así no noto que esté progresando, que esté adquiriendo ciertas habilidades? Bueno, ¿sí me escucho bien? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, primero lo recomendado en qué hacer si no noto un progreso, hay que averiguar si realmente no estamos notando un progreso. Entonces, lo recomendable primero es observar si existe un patrón que se haya repetido varias veces en que han habido como muchas ocasiones en la que a lo mejor pues sus notas no fueron las mejores o no entendió algún tema, no entendió alguna actividad, no entregó alguna tarea, o si nada más fue un hecho aislado que fue como algo pues esporádico, muy espontáneo. Entonces, siempre hay que observar si es algo que realmente sucede con continuidad, pues siempre abrir primero un espacio de diálogo con el niño, de preguntarle pues qué está pasando, pues a nuestros hijos e hijas, qué está pasando, si se sienten nerviosos, si se sienten frustrados, si les resulta difícil frente a sus tareas, las actividades dentro de clase y también obviamente espacios de diálogo con los maestros o con las maestras. También es una muy buena fuente pues para informarnos qué es lo que está sucediendo dentro del salón, porque pues como papás pues no estamos dentro del salón, quienes estamos o quienes están dentro del salón pues son los docentes. Entonces, siempre pues también que exista como esta conversación con los maestros o con las maestras para que nos digan a lo mejor pues qué está sucediendo, si lo notaron decaído, como ya mencionó Miss Domi, pues también lo emocional influye o es muy importante para que realmente se cumpla como el proceso de aprendizaje. Entonces, también observar si a lo mejor lo notaron pues muy frustrado dentro de las actividades, dentro de los exámenes, incluso desanimado, nervioso, y pues siempre tratando de no juzgar pues a nuestros hijos e hijas, siempre de escuchar sus emociones y pues cómo se sienten realmente. Y es entonces a donde entramos también a un tema que se llama los hitos del desarrollo. Si bien es cierto que cada niño va a tener su propio ritmo, pues en el proceso de aprendizaje, también pues sí existe como algunas habilidades que van desarrollando acorde a su edad. Son como escalones que van a ir pues avanzando y avanzando dependiendo de cómo vayan creciendo. Son pues hitos del desarrollo desde, no sé, 3 a 5 años que los vamos a ver a continuación, desde preescolar, qué es lo que tienen que saber pues como a lo mejor promedio de qué tienen que saber en preescolar, qué tienen que saber en primaria, qué van a ir desarrollando pues a lo largo de su vida. Y pues también recalcar en que si bien existen, como ya les comentaba, estos hitos del desarrollo, pues también cada niño tiene su propio ritmo y va a influir pues en cómo se siente emocionalmente, en cómo es el contexto, qué tanta estimulación también pues les podemos ofrecer pues a nuestros hijos e hijas, qué otras actividades podemos fortalecer. Entonces, pues sí, sí son muy importantes, pero pues reitero en que pues también depende del ritmo pues de cada niño o niña. Entonces, son estas habilidades que pues un niño va a alcanzar pues dependiendo a su crecimiento y es cierto, también puede significar, a lo mejor no un signo como tal de alarma, pero sí puede significar que al no cumplir alguno de estos hitos pues puede haber alguna dificultad en el aprendizaje, algún trastorno del lenguaje. Es por ello que pues debemos observar
como ya comentaba, pues si es algo que se ha repetido en varias ocasiones o también alguna necesidad emocional que no ha sido atendida, como ya pues mencionábamos y hacemos mucho hincapié en eso, entonces que a lo mejor requiere como una detección oportuna. Y, por ejemplo, pues como primer punto de los hitos del desarrollo tenemos nivel preescolar, que es pues de 3 a 5 años. Por ejemplo, ya pues tienen una alimentación autónoma, ya empiezan pues a coordinar mejor sus movimientos en correr, en brincar, que es pues la adquisición de la marcha, en caminar, el control de esfínteres, que también es muy, muy importante. Empiezan a expresar que quieren ir al baño, que quieren comer, que quieren agua. Su lenguaje pues ya es más pues funcional en este sentido de expresar sus necesidades o qué es lo que ocupan. La motricidad fina, siempre en preescolar se hace mucho hincapié en la pinza, que son pues los dedos para posteriormente que suban el siguiente escalón, pues a lo mejor de primaria, ya complementar lo que es la lectura y la escritura. Entonces se trabaja mucho con las pinzas, con los dedos, con las muñecas, movimiento de manos, que eso es la motricidad fina. Y pues conceptos básicos también de números, ya se empiezan a ver cantidades, a lo mejor del 1 al 10, del 1 al 20, a lo mejor no tantos números, pero sí se empieza como a relacionar más en ello. Colores, en formas, las figuras, por ejemplo. También pues inician como las habilidades sociales, a convivir más con los compañeritos, a el compartir con los demás, pues también a identificar algunas emociones de los otros y de ellos mismos, y más obviamente si estimulamos pues esta parte de las emociones. La atención y la memoria de trabajo básicas, empiezan a concentrarse un poco más, a tener más atención cuando la maestra explica, por ejemplo. La memoria de trabajo nos referimos a el retener información, que por ejemplo ahorita les digo las vocales A, E, I, O, U, y que más tarde se las pueda preguntar y que las pueda recordar o al día siguiente incluso. Entonces empiezan a adquirir más información y pues obviamente está esta parte de la curiosidad y de motivarse por aprender. Es muy usual que en esta etapa empiece como la etapa del por qué esto, por qué la luna sale, por qué el sol sale. Y empiezan a hacerse preguntas porque tienen mucha curiosidad por aprender y es muy importante que entonces vayamos a la parte de cómo impulsar como papás y como mamás, pues este sentido de curiosidad y de motivarlos a que sigan aprendiendo más cosas. Por ejemplo, podemos hacer juegos de memoria, memoramas, rompecabezas, clasificación de objetos, también es parte también como de juegos de estimulación en donde pueden clasificar las figuras geométricas, pueden clasificar los colores, leer cuentos, conversar, cantar, correr, saltar y bailar, pues también parte de la motricidad gruesa. Dibujar, recortar, plastilina, como les comento, pues mucha estimulación, todavía podemos utilizar mucho las texturas, podemos hacerlas como mm, pues nuestro aliado, pues las texturas, toda esta parte de la estimulación, el compartir también, como ya les comentaba, pues forma parte de las habilidades sociales, el esperar turnos, en que a lo mejor la maestra está hablando y no me puede atender ahorita y pues es cuando empezamos con el hay que levantar la mano y pues todo esto también que forma parte de habilidades sociales y pues como ya les mencionaba de reconocer las emociones. Después tenemos las edades de 6 a 7 años. Empieza ya, como les comentaba, la lectura y la escritura inicial, eh, comprender instrucciones pues escritas simples como circula de color rojo los pingüinos que ves en la imagen, por ejemplo. Sumas y restas básicas, mayor control de motricidad fina, pues la escritura empieza a ser más legible, que pues ya trabajamos en preescolar la pinza, entonces ya es más sencillo escribir pues con el lápiz correctamente, cómo tomarlo. Pues seguimiento de normas escolares, parte también de habilidades sociales, los trabajos que realizan o el hecho de concentrarse ya dura un poco más que a diferencia de preescolar, ya pueden durar pues un poco más de tiempo para poder concentrarse en las actividades o incluso haciendo tareas en casa. También desarrollan mucho esta parte de la responsabilidad y la autonomía de hacer sus propias tareas, de a lo mejor, mis materiales que tengo que llevar el día de mañana, qué necesito para mañana, etcétera. ¿Y cómo impulsarlo? Pues siempre es importante revisar la tarea juntos, resolver problemas simples. A lo mejor si ellos no entendieron algo, pues como papás podemos explicarles de manera sencilla. Trabajar en la lectura en voz alta, escribir frases cortas, hablar de historias, de igual forma cuentos. Pues también como ya está un poco
más desarrollada la motricidad gruesa, pues empiezan a hacer deportes, manualidades básicas, el origami, todavía podemos seguir trabajando con ello para mejorar incluso la escritura, que sea pues más fácil de leer, por ejemplo, y empiezan a enseñarse pues a cooperar, la amistad y pues a reforzar el hecho de que si se esfuerzan pues pueden lograr las cosas. Empieza más como esta idea. Siguiente. Gracias. Y pues de tercero y cuarto de primaria, que más o menos son las edades de 8 a 9 años, pues una lectura fluida con comprensión. Ya vemos que tienen que leer un párrafo y que tienen que decirnos qué es lo que comprendieron. Pues producción, escribir textos breves, escribir cuentos pequeños. Multiplicación y división básica, ya vemos un pensamiento lógico matemático pues un poco más elevado. Resolución todavía de problemas matemáticos sencillos, sin embargo, pues ya empezamos a ver pues más las tablas de multiplicar y cómo dividir. Son más organizados con sus materiales y tareas. Por ejemplo, aquí pues en el salón de clases pues tienen sus cubículos donde tienen pues todo lo que necesitan para el trabajo día a día. Empiezan también a trabajar en equipos, cómo pueden cooperar con los demás, en qué pueden contribuir entre ellos. Obviamente un mayor control emocional, pueden ser capaces de expresar sus emociones con más sencillez a lo mejor que cuando eran más pequeños, de darles un nombre a las emociones. También pues cómo podemos impulsar pues esta parte pues en estas edades sería clasificar objetos, resolver problemas simples, explorar las causas y consecuencias, porque también en esta edad pues uno empieza a comprender que alguna acción pues tiene una consecuencia. Leer cuentos, leer historias, jugar con rimas, adivinanzas, coordinación, y pues siempre, obviamente, incluso en todas las edades, pues siempre es importante elogiar los esfuerzos de nuestros hijos e hijas, darles palabras de aliento, felicidades, lo lograste, te esforzaste mucho, lo hiciste muy bien, etcétera. Y de quinto y sexto de primaria, entre 10 y 11 años, pues obviamente una comprensión lectora más profunda. Ya mejoramos algunas ciertas cosas y vemos cosas nuevas, a diferencia de tercero y cuarto de primaria. Un dominio de operaciones básicas y problemas pues de varios pasos, pensamiento lógico más estructurado, planificación, organización de tareas a mediano plazo, obviamente un poco más de autonomía en el estudio, en la realización de sus tareas y de los trabajos, pues ya pueden por ellos mismos, son inclusive muchísimo más responsables y pues también empiezan estos cambios importantes pues dentro de la pubertad, ¿no? Ya estamos hablando pues del gran paso que van a dar a la adolescencia, entonces obviamente empiezan como más pues a desarrollar la identidad, a desarrollar su autoestima y pues sí es un poco más difícil a lo mejor el reconocerle que para ellos es muy difícil o necesario el reconocimiento de logros, porque empieza todo este desarrollo de la identidad. Entonces, pues sí, también tratar de elogiarlos, pues en ese sentido, en felicitarlos, en que lo hicieron muy bien, en felicitar su esfuerzo. No importa, pues como ya mencionamos antes, el éxito escolar no solo da resultados pues de buenas calificaciones, sino que a lo mejor pues se esforzaron demasiado, aprendieron cosas nuevas y un número pues no va a dar como tal el que sepan o no sepan mucho. Así es, Missy. Bueno, con estas cuestiones de los hitos del desarrollo, pues nos podemos dar como que una guía, ¿no? Una cierta rúbrica, por así llamarlo, en la que yo puedo ir observando las habilidades o ciertas habilidades o ciertas aptitudes que tiene que llegar a tener mi hijo, mi hija a cierta edad, ¿no? Igual, estas cuestiones no las compartimos con la finalidad de, oye, es que mi hijo no lo ha logrado o mi hija ya está en esta etapa o en esta edad y hay cuestiones de otra edad que aún no ha consolidado hasta este momento, ¿no? Este más bien es una cuestión que se las compartimos porque de repente hay ciertas situaciones, hay ciertas necesidades desde lo cognitivo, desde lo social, desde lo emocional, que a lo mejor no han sido detectadas, justo como nos compartían, ¿no? Y probablemente es importante indagar en estas áreas para ver cuál está siendo esta barrera para el aprendizaje, ¿no? No lo compartimos con la finalidad de que ustedes se frustren, ¿no?
Porque entiendo que también como papás de repente es frustrante, es que ya le expliqué, es que ya lo llevé, es que ya reforcé en casa, ya reforcé en estas cuestiones y no he visto avance en específico en esta área, en esta cuestión o en esta habilidad o en este hito del desarrollo, pues bueno, a lo mejor nos estamos enfocando solo en cierta área, en cierta esfera, ¿no? Que pudiera ser lo cognitivo, lo académico, pero a lo mejor hay otras cuestiones desde lo social, desde lo emocional que no se han indagado, que no se han explorado, a lo mejor ni en escuela ni en casita, ¿no? O se han indagado, pero no con el especialista adecuado, ¿no? O no con el plan específico para la necesidad que tiene o que requiere ser trabajada en mi hijo o mi hija, ¿no? Entonces, con esta finalidad lo compartimos, ¿no? De que ustedes puedan tener esta guía, ¿no? E ir checando de, bueno, tal vez en esta parte pues necesito acercarme realmente con un especialista, con un profesional que explore en mi hijo cuál es la cuestión ideal, cuál es el plan ideal de trabajo para él o para ella, para que logre esta habilidad y esta aptitud y este hito del desarrollo, ¿no? Hay un punto muy importante que nosotras vemos mucho en la práctica y que sí tomamos la decisión de que fuera como un subtema en específico, que es el miedo al error. Constantemente hemos identificado, como les comentaba en la práctica, que de repente esta cuestión del juicio de los demás, del miedo al fracaso, del miedo a ser señalado, señalada, em, puede resultar en una cuestión que esté afectando el aprovechamiento de mi hijo, de mi hija, ¿no? O de mi alumno, porque hay que dejar en claro que este miedo al error, esta sensación de ansiedad o de inseguridad que pueden llegar a experimentar los niños cuando tienen miedo a equivocarse durante su aprendizaje, pues no surge de manera natural, ¿no? Recordemos que ellos son curiosos, espontáneos por naturaleza y exploran y demás, ¿no? Pero cuando tienen una experiencia o varias experiencias que refuerzan esta idea de si exploro, si trato y fallo, voy a tener esta consecuencia que va a afectar en mi autoestima, en mi autoconcepto, voy a ser señalado, voy a ser motivo de burla, voy a ser este motivo de sanción, de castigo, de decepción incluso para mis papás o para mi maestro, mi maestra frente a grupo. Entonces, esta cuestión realmente quisiéramos enfatizarla porque de repente el poder de las palabras, ¿no? Incluso, no solamente que tienen las palabras, sino nuestro lenguaje no verbal, incluso, ¿no? Una mirada, un gesto, una mueca, los ojos, tal, el tono de la voz, ¿no? Todo comunica y todo expresa algo, ¿no? Entonces, realmente queremos hacer énfasis en cuidar esta cuestión de que nuestros niños no generen este miedo a equivocarse, ¿no? Que claro que suele originar en la forma en la que los entornos reaccionan ante estos errores. Entonces, si estamos reforzando esta idea de que, bueno, equivocarse es malo, el error es malo, el error no me enseña, el error lo tengo que evitar a toda costa, pues claro que el niño va a crecer, que mi hijo, mi hija, y va a desarrollar esta idea de que en el aprendizaje, de que en mi etapa de escolar no puedo equivocarme, porque si me equivoco, si tengo un error, si fallo, va a venir todo esto consecuente, ¿no? Castigos, burlas, el ser señalado, el ser etiquetado incluso, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, pues claro que pueden permear en cómo mi hijo se va a desenvolver en la escuela, ¿no? No va a querer participar, por el contrario, no va a querer ir a la escuela, va a querer evitar a toda costa cuestiones que tengan que ver como participar en eventos escolares, ir a la escuela, los exámenes, puede haber una ansiedad tremenda al momento
momento de realizar un examen, ¿no? Su personalidad incluso se puede volver de desconfianza, ¿no? Y de entrar a un salón y, ay, no, que no me vea la maestra, o, ay, no, saqué esta calificación y no, ¿cómo les voy a decir a mis papás que saqué esto? Me van a decir que están decepcionados o con su rostro me lo van a decir todo, ¿verdad? Incluso sin necesidad de usar palabras. Entonces, realmente esta cuestión pues tiene consecuencias innumerables, como pudiera ser la disminución de la confianza en sí mismo, el evitar participar, como lo comentaba, en actividades nuevas o desafiantes, o el evitar participar en retos, ¿no? Quedarse en esa zona de confort de, bueno, no estoy aprendiendo, no estoy entendiendo, pero prefiero quedarme con la duda antes de ser señalado, prefiero quedarme con este conocimiento antes de que mis papás crean que no soy capaz o se me señale de que no le estoy echando ganas a la escuela o incluso de que si quisiera retarlos, ¿no? En algún momento, ¿no? Ansiedad y estrés, claro, presión constantes por acertar o la perfección constantemente. El miedo constante a equivocarse pues puede llevar, claro, a una baja tolerancia a la frustración. Eso permea en los procesos psicoemocionales, pueden volverse impacientes, desistir con facilidad, no va a haber una perseverancia, una consistencia, la cuestión de la resiliencia, ¿no? En lugar de buscar soluciones, pues meramente evaden ciertos retos o ciertas situaciones o incluso llegan a caer en el conformismo, ¿no? Bueno, yo ya me compré la idea de tanto que se me dice que no sé, que no voy a aprender, que no soy, o que no soy buena en inglés, que no soy buena en matemáticas, que no soy capaz, que no me va bien en los exámenes, pues de tanto que se me repite, yo lo creo, ¿no? Y lo tomo como parte de mí, lo personalizo y es parte de mi identidad. Entonces, claro que ya no va a haber un esfuerzo ni una motivación hacia el aprendizaje. La importancia del error, ya lo comentaba anteriormente, el error, el equivocarse, el fracaso incluso, este es una oportunidad importantísima que es esencial que los niños aprendan y transmitirles esta cuestión de que el error pues tiene una función indispensable en el aprendizaje, ¿no? El error también me enseña, del error puedo sacar muchísimas cosas en cuestión de, bueno, ¿en qué fallé? En esta y esta cuestión, bueno, son las áreas que tengo que reforzar, que tengo que trabajar más, son las habilidades que requieren mayor atención, que necesito potencializar, son mis áreas de oportunidad. En tal materia necesito trabajar más, necesito esforzarme más, necesito reforzar más. En tal habilidad, como en el caso de preescolar, que el agarre, las tijeras, el coloreado en la lectoescritura, son todas estas cuestiones que a través del error yo puedo observar pues hacia dónde tengo que prestar mayor atención y cuáles son estas habilidades que tengo que reforzar y que tengo que estar como más puntual y más presente. Si los niños aprenden a equivocarse desde pequeños, pues bueno, entienden que es parte natural del proceso y a través de ello yo puedo desarrollar mi resiliencia, mi confianza en mí mismo, mi mayor autoestima, mi mejor autoconcepto de que, bueno, si me equivoco, pues no pasa nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar si fallo en este examen? Em, algunos que se les ha transmitido esta seguridad, pues puede ser nada, o sea, no va a pasar algo adversivo, no me van a castigar, probablemente sí vamos a tener esta conversación bueno, pude haber estudiado más, qué pudimos hacer mejor, qué podemos hacer diferente la próxima ocasión que tengas exámenes, evaluaciones, exposición, qué podemos hacer de distinto para mejorar, qué podemos aprender de esta mala experiencia, ¿no? Esa es la naturalidad con la que nos gustaría que nuestros pequeños vieran el error y reconozcamos esa importancia que tiene el error, el equivocarse. Y también, claro, fomentarlo dentro del aula en nuestra labor como docentes, como maestros frente a grupo, pues no nada más queda este trabajo en casa, ¿no? Si en casa se está trabajando la cuestión de la seguridad,
de la confianza en sí mismos, de la motivación, de siempre como que darles este incentivo, pues sí, lo ideal es que también en escuela, frente a grupo, pues los niños y las niñas se sientan en esta confianza, en esta libertad de preguntar, de cometer errores sin temor a consecuencias negativas, a cuestiones que los desanimen, al contrario, ¿no? Que les permitan esta parte de seguir innovando, de seguir explorando y con estas ganas de seguir aprendiendo, incluso si me equivoco. Y bueno, ¿cuáles son algunas estrategias que pudiéramos utilizar para enseñarle a los niños y a las niñas que pueden equivocarse sin miedo? Aquí la cuestión es súper importante, como nos compartía Miscarelli, el cómo les voy a yo a transmitir mi mensaje o las palabras que voy a utilizar o incluso mi lenguaje no verbal cuando ocurra una cuestión así, ¿no? De fracaso, de error, de que no obtuvieron el resultado que esperaban, pues lo principal es no reaccionar con frustración, con desaliento, siempre utilizar estas cuestiones asertivas, ¿no? De mira, no pasa nada, yo vi que lo esforzaste, yo vi que te esforzaste, vamos a seguir trabajándolo, ¿qué crees que podemos aprender de todo esto? Compartir incluso nuestras propias experiencias en cuestión de errores. Mira, yo también soy adulto, yo también soy maestro, soy... Y claro que me equivoco, ¿no? Y claro que puedo seguir mejorando. Todos estamos en constante proceso de aprender y de mejorar. Por aquí compartíamos una historia de Thomas Edison que realizó 1000 intentos antes de inventar la bombilla. Entonces, claro que todas las personas pasamos por este proceso de intentar y a lo mejor equivocarnos, de ensayo y error, y que eso es lo padre del aprendizaje, ¿no? Y es lo que nos permite al final desarrollar todas estas habilidades de la tolerancia, de seguir intentando, de seguir motivándonos, pues es súper importante que ellos vean con esta naturalidad pues el error y con esto se cumple la finalidad de que descienda este miedo de, bueno, si me equivoco, pues no va a pasar absolutamente nada. La siguiente semana o el día de mañana o la siguiente evaluación tengo una nueva oportunidad para mejorar mi proceso de aprendizaje. Y bueno, siempre recordar y reflexionar después de situaciones de error o de fracaso. ¿Qué crees que pasó? En dónde estuvo? Más bien, ¿qué fue lo que falló en este examen? No, pues a lo mejor que no estudié lo suficiente, o me fui a dormir muy tarde, o realmente no lo estudié o me puse muy nervioso, muy nerviosa o ciertas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor incluso no tienen que ver con aspectos cognitivos o académicos de contenido como tal, sino que a lo mejor hubo otros factores, pues que propiciaron a que llegara este error, esta cuestión, y es súper importante indagar en qué fue para ver cómo lo podemos trabajar en las próximas ocasiones. ¿Cómo podríamos intentarlo de otra manera? En lugar de decir simplemente bien hecho ante los aciertos, pues podemos reconocer el proceso que hubo detrás, el esfuerzo que hubo detrás. Como por ejemplo, me encantó que lo intentaste de distintas formas, que vi que te esforzaste, que vi que tuviste el interés por estudiar, por resolver tus dudas y eso habla de la disciplina que estás adquiriendo, ¿no? Entonces, siempre enfocarnos en el proceso, en todo el esfuerzo que hubo detrás antes que del resultado que se obtuvo. Bueno, ¿y qué se necesita para lograr el éxito escolar? Pues en mi hijo o hija, entonces ya hablamos pues de qué es el éxito escolar, de los hitos del desarrollo y pues del miedo al error, pero ¿qué necesitamos ahora nosotros saber? Primero que nada, reiteramos que entonces el éxito escolar pues es el resultado de una combinación de hábitos saludables, de apoyo emocional, de un ambiente que está destinado o propicio pues para que se fortalezca el aprendizaje y pues nosotros como padres y madres pues debemos proporcionar la estructura y el apoyo, ¿no? El sustento como los adultos que somos pues para que los niños puedan adquirir el aprendizaje pues de la mejor manera. Entonces, pues primero que nada, pues hábitos saludables, ¿no? Asegurarnos que los niños tengan una dieta nutritiva, que pues se alimenten
más que nutritiva, yo creo que también la palabra correcta sería equilibrada, porque no hay que caer tampoco como muy en extremos, ¿no? En estas, por ejemplo, en estos hábitos saludables, me gustaría hacer hincapié en que no caigamos como en el extremo, pues, de, por ejemplo, muchos vegetales todo el tiempo y pura proteína. Obviamente también es bueno, pues, de vez en cuando, no a lo mejor comida chatarra, ¿no? Pero comida que pues también nos hace felices, que los hace felices a los niños, una dieta equilibrada en general pues tenga todos los grupos pues de alimentos necesarios pues para su bienestar. También suficiente actividad física. Por ejemplo, aquí pues en la escuela pues ustedes saben que tienen las actividades extracurriculares que pues son el tenis, danza, recreación, educación física. Entonces, pues sí, y pues también que muchos de los niños pues han reiterado que algunos van a fútbol, algunos van a pues por fuera a gimnasia, por ejemplo. Entonces eso es muy bueno como un hábito saludable, pues parte para que tengan pues un éxito escolar, ¿no? Ahí pues pueden descargar pues toda su energía, por ejemplo, y pueden dormir mejor durante la noche. Pues también fortalece pues las habilidades motoras de gruesas, finas, que ya comentamos, ¿no? El hacer deporte. También un horario regular de sueño. Si bien pues es necesario que duerman pues cierto porcentaje de horas dependiendo de sus edades, y conforme van creciendo, y pues que sea regular, que no de repente sea un día me duermo a las 11, otro día me duermo hasta la 1 de la mañana, otro día me duermo a las 9 de la noche. No, que siempre haya pues una regularidad en su sueño. Obviamente pues también como les digo, no caer en extremos pues de vez en cuando, que ya es cuestión pues de cada costumbre familiar y todo eso, pero sin embargo pues obviamente y más durante periodos por ejemplo de exámenes, pues de evaluaciones, que pues es en estas fechas, pues que si tengan un horario regular de sueño, que se duerman pues un poco más temprano para que puedan cumplir con las horas necesarias, y que pues en la escuela o en los exámenes pues no se estén durmiendo, no fortalezca más a que se sientan nerviosos, que se sientan desconcentrados. También importantísimo, limitar el tiempo frente a pantallas, que pues es algo que es un tema que pues últimamente se ha visto como más pues común o más escuchado, ¿no? Pues por tanto acceso a la tecnología que pues hay ahora, y realmente pues es algo que incluso hasta uno como adulto, como papá o como mamá, pues sí nos ha hecho que a lo mejor perdamos concentración de repente en ciertas cosas. Entonces pues obviamente en los niños pues es todavía un poco más en que se les dificulte más la concentración y la atención. Por ejemplo, así como ejemplo rapidísimo, pues obviamente el TikTok, que pues es una plataforma de videos rapidísimos, que incluso ya hay hasta una parte en la que uno puede acelerar el video todavía más a pesar de que son videos muy cortitos. Pues sí, obviamente afecta mucho la concentración prolongada de tiempo que de repente necesitamos para cuando hacemos una tarea, para cuando estamos en un examen, por ejemplo, que a lo mejor dura pues mucho tiempo en lo que lo estamos respondiendo. Y pues obviamente el hecho de ver pantallas y de ver videos tan rápido, de acceder pues a esas plataformas en las que vemos todo pues muy fugaz, muy rápido, pues sí nos va a afectar un poco en la concentración y pues pues a la hora de realizar tareas y exámenes. Y pues obviamente también promover actividades que estimulen la mente y el cuerpo, rompecabezas, sopa de letras, todos estos tipos también de que ya mencionamos antes, memorama, origami, plastilina. El cuerpo pues como ya mencionaba, pues la actividad física, el hacer deportes, cosas que a ellos les gusten, etcétera, pues también forma parte de hábitos saludables. Si juntamos todos estos elementos, pues podemos decir que son necesarios pues para tener una salud mental y una salud física, y que pues esto les ayude a ser capaces de desarrollar sus habilidades, ya sea conforme a su ritmo, a los hitos del desarrollo, y que pues sea más sencillo para ellos concentrarse y puedan tener pues un mejor proceso en el aprendizaje. Y pues también crear una rutina estructurada, pues como ya mencionábamos, pues también ayuda pues a los niños a poder organizarse mejor, y más a lo mejor en edades un poco más pues grandes, por ejemplo, que veíamos en los hitos del desarrollo, tercero y cuarto, que empiezan a desarrollar más la responsabilidad, quinto y sexto, que es todavía aún más la responsabilidad de la autonomía por sus cosas, sus materiales, etcétera. Pues siempre como papás podemos ayudarles a establecer horarios para tareas, horarios para estudiar y horarios para también pues también el ocio, aunque lo veamos de repente como algo malo, es algo muy bueno, porque pues les ayuda a desestresarse,
a lo mejor hacer otras actividades que a ellos les gusten. El ocio no siempre hay que pues verlo como algo muy muy malo, también tiene sus beneficios, obviamente pues como ya mencionaba antes, no en extremos, ¿no? Entonces pues establecer estos horarios y pues también los niños pues se van a aprender cuando deban pues trabajar, cuando puedan esforzarse y siempre ser constantes en desarrollar pues la autodisciplina o la autonomía pues en ellos mismos que conforme vayan creciendo, pues ellos mismos van a hacerse responsables pues de todas sus pues tareas, los materiales que ya hemos mencionado y que pues sean constantes. También es muy importante no ser muy rígidos. De repente, como ya les comentaba, pues no caer pues mucho en los extremos, ¿no? Surgen imprevistos, surgen pues ocasiones en las que a lo mejor es difícil de, ok, pues ya le había yo estructurado que esta semana iba a estudiar 3 veces a la semana, pero pues quizá no tiene evaluaciones hasta dentro de 2 meses, pues a lo mejor pues ser un poco más flexibles pues para también evitar la frustración pues en los niños o en las niñas, pues en que no se sientan ansiosos en que, ay, tengo que estudiar, entonces sí, no ser muy rígidos con una rutina estructurada, pero también al mismo tiempo pues que sí, pues se tenga como algún hábito, ¿no? Pues estos hábitos que ya habíamos mencionado. Así es, Miss. Y bueno, como ya lo hemos compartido a lo largo de esta presentación, creo que lo fundamental o lo que pudiéramos enfatizar más es la cuestión de estas pequeñas acciones que se repiten todos los días, ¿no? Y que forman parte del día a día y que van creando estos cimientos, estas bases para que mi hijo, mi hija pueda desarrollar pueda potencializar sus habilidades, pueda ser más responsable, pueda adquirir de manera más fácil el conocimiento, pues van a hacer la diferencia estas pequeñas acciones cotidianas, ¿no? Algo que también nos gustaría resaltar, pues es el designar un espacio adecuado para el estudio, ¿no? De repente pasa, ¿no? Que los niños, las niñas, pues es fácil que se distraigan, ¿no? Y si estas cuestiones no están supervisadas o no están cuidadas, que el espacio en el que ellos realicen sus tareas, el espacio en el que estudien, pues tenga como que bien cuidado y muy bien prever, ¿no? La cuestión de que no se distraigan, de que no tengan acceso a la pantalla, que no haya una tele en ese espacio, una tablet, un teléfono, ¿no? O muchísimo ruido, o que incluso sea, por ejemplo, de repente me compartían alumnitos de sexto que no, mis, pues yo estudio en mi cama, así sentadito, ¿no? En mi cama y repaso ahí con mis libretas. De repente también esta puede ser una cuestión, porque pues claro que si estamos estudiando desde la comodidad de nuestra cama, pues va a ser más, vamos a ser más susceptibles a que pues nos gane el sueño, la flojerita, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones también van a impactar en la forma en la que yo voy a adquirir el aprendizaje, en la que un niño, una niña lo va a adquirir. Entonces es súper importante establecer un lugar sin distracciones, bien iluminado, equipado, incluso anticipar ciertas cuestiones antes de iniciar con la cuestión de la realización de tareas o de estudiar, que tengan algún snack, el acceso a hidratación, a todos los materiales disponibles, ¿no? Porque de repente pasa bueno, es momento de hacer tarea o vamos a estudiar o vamos a repasar la guía de estudio o el temario que compartieron los maestros, pero, ay, es que ya le dio hambre o ya quiere ir al baño, ay, no, vamos a hacer la tarea tal, pero no trae el libro, no echo el libro en la mochila, o no tenemos ciertos materiales, o no tenemos el estuche, todo lo que necesitamos para iniciar, pues siempre es importante anticiparlo, ¿no?
Y bueno, si existe la posibilidad de que los niños y las niñas puedan personalizar este espacio de estudio, pues muchísimo mejor, ¿no? Para que ellos sientan esta confianza y estas ganas de estudiar y esta motivación, porque sabemos que siempre tiene que haber algún incentivo y más en edad preescolar, ¿no? Entonces, tratar de involucrarlos en la decoración, en toda esta cuestión que tiene que ver con el ambiente y el espacio que se va a designar para tareas o como área de estudio de repaso. Fomentar la lectura y el aprendizaje continuo. Esta cuestión también súper importante al momento, sobre todo de adquirir la lectoescritura, ¿no? El fomentar en ellos el gusto por leer, el gusto por el vocabulario, por la imaginación, la curiosidad, ¿no? Incluso de nuevos mundos, de de nuevos conceptos, de nuevas historias, ¿no? El fomentar en ellos la lectura desde edades tempranas, pues claro que nos va a beneficiar en muchísimas cuestiones que no se limitan nada más en el aula, ¿no? Sino que lo podemos llevar a otras cuestiones desde casita, antes de dormir, en momentos, por ejemplo, en ciertas pausas, en traslados, que ya vamos a tu siguiente actividad por la tarde, pues podemos ir leyendo un libro o creando historias juntos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, esos pequeños hábitos, esas pequeñas acciones diarias que ya les compartíamos y las comenzamos a implementar día a día, pues claro que van a fortalecer este aprendizaje y esta adquisición del conocimiento. Y bueno, sobre todo el mantener una comunicación abierta y asertiva con los maestros, siempre acercarnos, preguntar, explorar si a lo mejor nosotros estamos observando algo en casita, pues contrastar la información con el maestro, fíjese maestro, que observo esto, en casa está pasando esta situación, en casa ha cambiado un poco la rutina o estamos atravesando por dificultades o ciertos eventos o dificultades familiares que pues quiero anticipar o me gustaría compartir, ¿no? Porque sabemos que puede permear en las conductas de nuestro niño, de nuestra niña. Entonces, siempre es importante el acercarse, el tener esta flexibilidad, tanto por parte del maestro frente al grupo como por parte de las familias, ¿no? Pues, para el beneficio de nuestros pequeñitos, ¿no? Y de estar siempre al pendiente de cómo va su avance, si ha habido retrocesos, si ha habido cuestiones que se están presentando aquí, pero en casita no, porque sabemos que, bueno, aquí es la convivencia con otros 20 niños, ¿no? Y a lo mejor de repente me ha pasado mucho escuchar este comentario de, bueno, es que en casita no está pasando esto. Sí, pero en casita pues solamente está él o ella, ¿no? Entonces aquí entran en acción pues muchísimas otras habilidades que a lo mejor son las que nos están costando y son las que tenemos que ponerles mayor foquito, mayor atención y trabajarlas, ¿no? En conjunto, como equipo, también lo mencionamos aquí, siempre la apertura y la disposición de acercarse al departamento psicopedagógico si observo algo que ocurre, si no estoy notando avances en ciertas esferas o en ciertas áreas, por el contrario, estoy notando retrocesos o ciertas cuestiones emocionales, sociales o cognitivas que ya me llaman la atención, que ya son un poquito rojo para mí, pues sí me gustaría recibir esta orientación por parte de los maestros, por parte del departamento. Saben siempre que tienen las puertas abiertas para cualquier cuestión que deseen externar, como siempre, en pro y en beneficio de nuestros pequeños. Y bueno, nada más a manera de conclusión de mi parte, agradecerles como siempre su presencia y su disposición de estar aquí, de trabajar en conjunto, de aprender cosas nuevas y de reforzar eh, cierta información que a lo mejor ustedes ya tenían, o contrastar ciertas estrategias o hacer ciertos ajustes, pues me gustaría recordarles que lo más importante en toda esta etapa de aprendizaje, en los primeros años de vida escolar, pues más allá de una calificación, es la cuestión de crear seres humanos seguros, confiados, capaces, autónomos, ¿no? Y con esta creencia y con esta convicción de que ese aprendizaje, esa habilidad, en algún momento va a llegar y que tengan la seguridad de que nosotros más vamos a estar ahí
en los errores, en las caídas, en los éxitos, en los fracasos, en cualquier cuestión y también que sepan y reiterarles a los maestros que el departamento, que la escuela en general está comprometida pues con ese desarrollo de nuestros estudiantes. No sé, Miss Carely, si hay algo más que quisieras agregar. Si te escuchas. Sí, gracias. Pues creo que me gustaría, pues más que nada agradecer también pues la atención y que pues sí se conectaron pues muchos padres y madres de familia y que pues también pues es un tema muy importante, ¿no? Y pues como lo mencionamos al principio, pues estamos en periodo de evaluaciones, ya pues estamos por terminar, entonces pues si es algo que a lo mejor pues puede funcionar, ¿no? Para saber como papás y mamás qué podemos hacer pues ante los resultados, pues ya comentamos, una calificación no significa que mi niño sepa pues el del tema o no sepa. Entonces, pues sí, ante pues alguna a lo mejor calificación pues diferente, que pues que a lo mejor no esperábamos porque estudió y todo eso, pues recordar que hay ciertos factores que pues pueden influir, que a lo mejor también es lo emocional, a lo mejor también donde estudia, ¿no? Como si estudia en la cama, como mencionaba Miss Domi, o sea, si estudia como no tiene un lugar destinado, o sea, no necesariamente es porque a lo mejor no sepa del tema, o sea, sí buscar pues diferentes, observar diferentes situaciones y a lo mejor están sucediendo y que pues eso pueda pues poner una barrera pues para su aprendizaje. Pero es todo lo que me gustaría pues agregar. Claro que sí, muchísimas gracias. Al final recordemos que una calificación por número, pues es meramente como una fotografía, ¿no? Una fotografía de un momento específico, sin embargo no nos da indicadores integrales o totales del desarrollo que está teniendo mi hijo. Entonces, bueno, esperamos, de corazón esperamos que toda esta información que les compartimos, pues bueno, sea aplicable en su día a día, que también sea como esta guía de, y a lo mejor en ocasiones yo también como mamá, como papá, me he frustrado al momento de hacer la tarea o al momento de recibir los resultados de una evaluación o de un examen, pues creo que hay cosas que puedo mejorar en mi práctica día a día, incluso como maestro o maestra, puedo mejorar, puedo modificar, puedo flexibilizar, pues siempre para que no sea una barrera pues en el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿verdad? Y sí, como comentaba Miss Carely, agradecemos muchísimo su presencia. Por ahí nada más comentarles, estamos justo en el marco de nuestra certificación como colegio antibullying y fue la razón por la que se recorrió poquito, un poquito nuestro colegio para padres, pero agradecemos muchísimo su asistencia y su participación y bueno, reiterarles que estamos a la orden ante cualquier situación o cualquier necesidad que se requiera. Estamos totalmente a la disposición de, bueno, de escucharlos y de trabajar siempre en equipo. Entonces ya para finalizar nuestra sesión del día de hoy, si hay alguna personita que no se ha registrado en el chat, súper importante agregar su nombre y de qué grado o nivel son más. Y bueno, si no hay alguna otra duda o alguna otra confusión, pues agradecerles muchísimo su asistencia y bueno, les deseamos una muy bonita tarde y muy bonito fin de semana largo, que disfruten su puente. Cualquier cuestión estamos a la orden. Muchísimas gracias.